Con la fuerza decisiva que le dan sus 14 diputados en las Cortes de Aragón, Podemos estudia ahora su apoyo a las cuentas de Javier Lambán. Unas cifras a las que ha presentado más de 250 enmiendas y para las que también ha fijado prioridades, entre ellas la emergencia social o los sueldos de determinados cargos. Pero además de tomar el pulso político a la comunidad autónoma, la política nacional también pivota en parte alrededor de esta formación política. Así que de todo ello hablamos esta mañana con el presidente del Grupo de Podemos en las Cortes de Aragón. Es Pablo Echenique y ya nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pilar. Feliz miércoles. Feliz miércoles también para ti, también para todos ustedes. La actividad política, no me lo negarán, es intensa durante estos días y como también decía Pilar, Podemos se encuentra en el centro de todos los grandes debates, tanto en los autonómicos como en los nacionales, del presente y sobre todo del futuro. Vamos a hablar con nuestro invitado, con Pablo Echenique. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Forma parte de una estrategia? ¿Es una casualidad que estén en el centro de todos los debates, como decíamos ahora? Yo creo que es una consecuencia natural del hecho de que Podemos represente, desde mi humilde punto de vista, el cambio político en este país. Y bueno, cuando a una herramienta política como es Podemos le toca jugar ese papel, le toca intentar llevar en cambio a las instituciones, tenemos que asumir que muchas miradas van a estar encima de nosotros, sencillamente porque intentamos hacer las cosas de manera diferente, de una manera que además de ser diferente intentamos que sea mejor. Enseguida hablamos de los presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón, pero vamos a sobrevolar un poco por el panorama nacional, sí. Un panorama por lo menos muy indeterminado, ¿no?, en lo que puede ocurrir en un futuro. Claro, venimos de una época en la cual o bien había mayorías absolutas o bien había pactos de gobernabilidad que tenían más que ver con los intereses de los partidos que formaban parte de ese pacto y que luego se concretaban en un voto predecible, en un voto que todos los analistas políticos sabían cuál iba a ser en los grandes temas de Estado, y ahora aparece una fuerza como Podemos que no se mira a sí misma a la hora de decidir su voto, sino que mira las medidas, mira las leyes, mira los presupuestos y busca que se solucionen los problemas de la gente. Eso tiene una ventaja, que es que se ponen los problemas de la ciudadanía en el centro, pero también genera una cierta emoción, ¿no?, a la hora de saber que se va a votar, porque votamos en función del contenido y en función de las soluciones de los problemas. Yo creo que es mejor hacerlo así, pero es verdad que es una época nueva y que, bueno, a todos nos va a costar un poco acostumbrarnos. Emoción en las votaciones, la votación decisiva va a ser la de la elección del presidente del Gobierno. ¿Hacia dónde considera usted que van a ir las cosas? Porque de momento da la sensación de que las cosas no avanzan, por lo menos con la rapidez, ¿no?, que se podría esperar. Claro, en primer lugar seguramente el Rey va a proponer a Mariano Rajoy como candidato, y si el Partido Socialista hace lo que ha dicho que va a hacer, votará en contra. Nosotros también votaremos en contra, y Mariano Rajoy no será investido presidente del Gobierno ni en primera ronda ni en segunda ronda. Y creo que es ahí cuando se hable de la etapa más interesante, que es la exploración de si puede haber o no un candidato alternativo a Mariano Rajoy. Pero no se está explorando ya esa posibilidad. El Partido Socialista escenifica una mano tendida, pero no habla con nosotros de medidas concretas. Ellos dicen que están esperando a que esa investidura de Mariano Rajoy no tenga lugar para iniciar esa ronda. De momento no la han iniciado. Todo apunta a que como segunda fuerza más votada debería corresponder a ellos que inicien esa ronda. El hecho es que todavía no han iniciado esa ronda. ¿Pero vería usted posible una reedición de los acuerdos de Aragón para el contexto nacional? Dependerá del contenido. Nosotros aquí en Aragón pusimos un contenido encima de la mesa. Nosotros le dijimos a Javier Lambán 10 medidas para la ciudadanía, y en base a eso
cuando el PSOE aceptó aquellas 10 medidas, nuestro voto de investidura se decidió en base a eso. De momento se está hablando de sillones, se está hablando de candidatos, pero no se está hablando de la Ley 25 de emergencia social que ha presentado Podemos en el Parlamento. El primer día, por cierto, de constitución de las Cortes, no se está hablando de la prohibición de puertas giratorias, y si no hablamos de esos temas, que es para lo que nosotros hemos venido a la política, dejando nuestra vida personal aparcada y nuestros trabajos profesionales a un lado, nosotros no vamos a hablar de sillones o de candidatos antes de hablar de eso, como digo. Y esa fase todavía el PSOE no la ha iniciado. De momento están en la fase previa, en la fase de sillones, como hemos visto en la mesa del Congreso de los Diputados. Bueno, ayer decía Javier Lambán en una entrevista concedida al periódico El País que, de acuerdo a su experiencia en la comunidad autónoma, que vería posible ese futuro acuerdo para el contexto nacional. Ahora, también señalaba una cosa, que tampoco se habla de líneas rojas, que parece que es un término que se aleja, ¿no?, o que se quiere sacar de la política, pero también decía que lo que no se podía hacer era llegar a acuerdos con partidos que apostasen por la independencia de Cataluña. Bueno, eso no sería un problema porque Podemos no apuesta por la independencia de Cataluña. Yo creo que aquí los únicos que han marcado líneas rojas han sido el Comité Federal de Partido Socialista. Desde mi punto de vista, el debate de líneas rojas es un debate trampa, porque pone encima de la mesa la posibilidad de negar un acuerdo o de negar incluso un diálogo, que es lo que planteaba en un principio el Comité Federal de Partido Socialista, en base a un único punto. Y cuando los problemas de la ciudadanía son tan distintos, tan variados y tan abundantes, no sentarse a hablar con otra fuerza política, no dialogar para intentar construir un gobierno alternativo al Partido Popular por un punto, es algo que yo creo que la ciudadanía no entiende. Por eso nosotros preferimos hablar de la globalidad. Cuando en Aragón presentamos un decálogo, el decálogo tenía 10 medidas y las 10 eran importantes y ninguna de ellas era una línea roja, pero las 10 eran importantes. Yo creo que esa es la manera de hacer las cosas con sentido común y no decir por un detalle no me siento a hablar contigo. Creo que eso es construir excusas para luego justificar la decisión política que uno va a tomar. Y a mí construir excusas no me parece una manera de avanzar. Bueno, el Congreso de los Diputados está ya cerrando su estructura, solo falta que se reúna la mesa para determinar cuáles son los grupos políticos que se van a conformar. Podemos aspiraba a 4, al final se queda en 1, pero con una, no sé si llamarle escisión o con la voluntad por lo menos de Compromís, que en Valencia se presentaron junto con ustedes, de no formar parte del grupo global. ¿Qué lectura hace de eso? ¿Es una concesión a Compromís o qué lectura tenemos que hacer de esa decisión? La primera lectura es clara. Hay fuerzas políticas que entienden la pluralidad de nuestro país y hay fuerzas que no. Y las que sí entienden la pluralidad de nuestro país hoy son primera fuerza en Cataluña, primera fuerza en Euskadi, segunda fuerza en Valencia y segunda fuerza en Galicia. Y las que no entienden la pluralidad de España cierran la puerta a que esas voces que han sido avaladas por los votantes en Cataluña, en Galicia, en Euskadi o en Valencia tengan una voz propia en el Parlamento. Esa es la primera lectura que hacemos. Había informes jurídicos a favor y había informes jurídicos en contra de la constitución de estos grupos. Con lo cual, al final, se trataba de una decisión política. Se ha tomado una decisión política, por cierto, por parte de una mesa a la que el Partido Socialista le dio mayoría a PP y a Ciudadanos a cambio de que Patxi López fuera presidente del Congreso, y nosotros hicimos lo único que podíamos hacer ante ese bloqueo, que es constituir un grupo confederal. Yo he estado en un grupo confederal en el Parlamento Europeo, en el GUE, donde había diferentes fuerzas políticas y diferentes voces que funcionábamos de manera autónoma. Eso es lo que Podemos ha planteado,
pero la ha planteado después de un bloqueo por parte de esas fuerzas que no entienden los cambios y que no entienden la estructura del país que pretenden gobernar. Esa es la primera lectura que hago. Y respecto de los compañeros de Compromís, yo entiendo que estén buscando maneras de que su voz se oiga, y nosotros esperamos que si no encarrila esa decisión que han tomado, si no se les permite hacer lo que ellos entiendan que tienen que hacer, que puedan unirse a ese grupo confederal que hemos decidido crear en el Parlamento. A lo largo de esta charla ha nombrado en más de una ocasión ese decálogo que firmaron junto con el Partido Socialista para la investidura de Javier Lambán. Hace 3 meses nos acompañaba Pablo Echenique y yo le pedí que pusiera nota al cumplimiento de ese decálogo. Entonces usted decía que un 2,5. A día de hoy, 3 meses más tarde, ¿qué nota pondría al cumplimiento de ese decálogo y por lo tanto supongo que también a la gestión del actual Ejecutivo Autonómico? Bueno, el Observatorio emitió un informe después de aquella entrevista que me hiciste y confirmó esa nota que yo había puesto entonces. Creo que es una nota que se refiere a las medidas del decálogo. En esa asignatura, digamos, el Gobierno de Aragón sigue suspendido y a partir de ahí, como profesor, ¿no?, a tiempo parcial, porque sobre todo me dedicaba a la investigación científica, que era hace un par de años, sé que poner una nota es difícil, pero tengo que decir también que me parece poco edificante que nuestros políticos, nuestra clase política esté debatiéndose entre el suspenso y el aprobado o raspado. Creo que tendríamos que aspirar a gobiernos que buscasen el sobresaliente. Hay 89.000 parados en Aragón, hay muchísima gente en situación de exclusión, la economía está parada, no encontramos una vía para nuestro modelo productivo, y yo creo que ningún dirigente político puede aprobarse a sí mismo mientras esto siga así. Yo creo que hasta que no consigamos tener una economía sólida y una vida digna para los aragoneses, no solamente hay que suspender al gobierno, estamos todos suspendidos. Creo que la sociedad espera una clase política que saque sobresaliente, porque para eso tenemos que estar ahí, y me parece triste y me parece una señal de que esos cambios que mucha gente esperaba no se han dado, el hecho de que estemos hablando de si suspenso o aprobado o raspado. Creo que la gente esperaba más en estas elecciones, y espero que en las próximas podamos estar a la altura de eso que la gente esperaba y de eso que mucha gente votó. La ley fundamental para el desarrollo de las políticas son los presupuestos. En estos momentos están en la tramitación parlamentaria. Usted ya ha dicho que ese tinte morado que en un principio, en su opinión, tenían los presupuestos, que poco a poco se ha ido perdiendo a lo largo de esta tramitación. ¿Cómo están en estos momentos las cosas? Porque se necesitan, en principio, los votos de Podemos para poderlo sacar adelante. Claro. Un poco para que los telespectadores me entiendan, hubo una primera fase de la tramitación de los presupuestos, la toma en consideración, donde se vio los grandes cambios de cifras. Más dinero en esta partida, menos dinero en aquella, y ese primer movimiento fue un movimiento en la buena dirección. Quizás un poco insuficiente, pero en la buena dirección. Cuando el Grupo Parlamentario de Podemos empezó a estudiar a fondo los presupuestos, encontramos que, más allá de esos grandes números, había pocos cambios. Había la misma manera de hacer las cosas debajo de esas grandes cifras. El mismo mantenimiento de redes clientelares, de estructuras opacas de la administración paralela, la misma apuesta por generar un número de puestos en la administración que tiene más que ver con el mantenimiento de las estructuras de los partidos que con las necesidades de la ciudadanía, y a raíz de ese análisis hemos encontrado más de 250 puntos que son mejorables. Los hemos puesto encima de la mesa
Y hoy empieza la ponencia en la cual vamos a saber si los demás grupos encuentran esos cambios que propone Podemos aceptables o no. En función de cómo se dé esa ponencia y en función de cómo seamos capaces de minimizar los daños de esos presupuestos que debajo de la primera capa presentan tan pocos cambios, decidiremos nuestro voto. ¿Hay capacidad de maniobra con las actuales cifras, el techo de gasto? La verdad es que no. La verdad es que las comunidades autónomas están en gran medida intervenidas. Y es verdad que las esposas que nos pone Montoro, que nos ponen los mercados financieros y que nos pone Europa son rígidas e impiden una gran capacidad de maniobra. Pero también es verdad que en esa parte que sí tiene de maniobra un gobierno autonómico, que existe, que no es muy grande, pero existe, el gobierno actual ha decidido apostar por una cierta continuidad. Y creo que eso también hay que decirlo. Han apostado por seguir haciendo las cosas más o menos igual, con algunos pequeños cambios. Siendo verdad que el lugar que tiene de maniobra un gobierno autonómico no es todo lo grande que debería ser, y eso hace que, bueno, tenga los movimientos ciertamente limitados. Pero algunas cosas sí se pueden hacer y este gobierno no parece que tenga mucha voluntad de hacerlas. Bueno, parece que ahora no es políticamente correcto hablar de líneas rojas, como comentábamos anteriormente. Se lo pregunto de otra forma. ¿Cuáles son los puntos de mayor fricción actualmente con el Partido Socialista para poder llegar a un acuerdo con los presupuestos? Sorprendentemente, el punto de mayor fricción es un punto que desde nuestro punto de vista no debería ser problemático, que es la bajada de salarios de altos cargos para crear una oficina anticorrupción. Con lo que se ahorraría, en su opinión, de una cosa, habría dinero suficiente para configurarla. Nosotros lo que hemos hecho en los presupuestos es mover partidas de lugares que entendemos innecesarios o secundarios a lugares que entendemos prioritarios. Son partidas que a veces no son muy grandes, como muy bien has comentado antes, porque el margen de maniobra no es enorme, pero nosotros sí que entendíamos que para que el dinero esté en un lugar innecesario, mejor que esté en un lugar necesario, y esa es una de ellas. Y supone una bajada de salarios modesta para puestos que tienen salarios elevados, mucho más elevados que el salario medio de los aragoneses, y no digamos ya de una persona que está en paro y no cobra prestación. Y siendo una bajada modesta y siendo algo que realmente no afectaría en gran medida a la vida diaria de estas personas que desempeñan estos cargos, encontramos ahí una gran oposición por parte del gobierno. Y nosotros, sinceramente, no lo entendemos. Sinceramente, no comprendemos por qué hay tanto problema con esa medida y en otras no parece que haya tanto problema. Bueno, ustedes han dicho que decidirán el voto de acuerdo a la globalidad cuando se analicen todas las enmiendas y cómo queda el dibujo definitivo. Pero si la votación fuera ahora, ¿qué votaría Podemos? Esta ley de presupuestos y ley de acompañamiento. Es que hay más de 1000 enmiendas que no hemos tenido la oportunidad de debatir. Nosotros, como digo, no vamos a suscribir esa manera de hacer política que estábamos acostumbrados a ver en Aragón y en España, que decía que el voto estaba decidido antes del debate y antes de conocer las posiciones de los demás grupos. Vamos a estudiar con lupa las enmiendas de los demás grupos. De hecho, hay algunas que nos parecen bien cuando las leemos, y vamos a esperar a que los demás grupos digan qué piensan de las enmiendas que ha presentado Podemos, y en base a eso tomaremos la decisión. De momento no hemos decidido el voto. Tenemos un Consejo Ciudadano autonómico el día 24 para estudiar el resultado de la ponencia, y en ese Consejo Autonómico evaluaremos qué se ha aceptado y qué no, estudiaremos la globalidad del presupuesto y tomaremos una decisión de voto. Polo Echenique, no tenemos mucho tiempo, apenas un minuto, pero el otro gran debate que parece que está
no sé si en la sociedad, pero por lo menos sí en los medios de comunicación, junto con los presupuestos, es el eterno problema con los bienes que se encuentran en Cataluña, bienes aragoneses que se encuentran en Cataluña. Los veremos algún día aquí. Hoy el presidente Lambán, por ejemplo, tiene una reunión con una veintena de alcaldes afectados, ¿no?, por la polémica de los bienes. Espero que sí. ¿Cómo la considera y cómo ve el futuro de toda este larguísimo contencioso? Pues la verdad es que está siendo demasiado largo. Nosotros creemos que la base jurídica para el retorno de los bienes es sólida. Nosotros además defendemos el retorno no solamente de los bienes de las comarcas orientales, que son los que están comunicativamente presentes en todo momento, sino de los más de 8.000 bienes de patrimonio emigrado de Aragón que están por todo el mundo. Hay un incunable de uno de los primeros fueros de Aragón que está en California, ¿no? Y nosotros defendemos que todo eso retorne. Ahora bien, también creemos que hay que tener cuidado porque a veces se utiliza políticamente este tipo de disputas para no hablar de otros temas. Nosotros defendemos, por supuesto, el retorno de esos bienes cuanto antes. Además, defendemos la inversión en cultura y en patrimonio para que cuando vuelvan la gente los pueda ver, estén bien cuidados, estén en un entorno adecuado, y también decimos que son temas complejos en los que hay que siempre intentar apostar por la fraternidad entre las partes en conflicto, que al final somos vecinos y somos hermanos, ¿no? Y nos tenemos que llevar bien más allá de este tipo de conflictos que, ya digo, tienen que resolverse cuanto antes. Pablo Echenique, no tenemos más tiempo. Muchas gracias por haber charlado con nosotros estos minutos esta mañana. Buenos días. Un placer. Bueno.